vamos a ir directamente al grano. Y me gustaría indicar un poco lo siguiente. Primero, me parece que vendría bien acotarlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación interna? Porque una de las cosas importantes es que se mezclan muchas cosas. Y como todo tiene que ver con todo, muchas veces, al final, realmente las cosas no quedan nada claras. Para mí, una idea importante es, una cosa es comunicar, otra cosa es convencer, otra cosa es negociar. Al menos esas tres. Se puede comunicar bien y puede no convencer. Y puede terminar la negociación muy mal. Se puede comunicar bien y se puede convencer y sin embargo negociar mal. Pero en todo caso hay una cosa clara: si empiezas por comunicar mal, esto va a ir a peor. Lo que bien empieza puede acabar mal, pero como empiece mal, acaba fatal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a acotar las cosas. Vamos a hablar de comunicar. ¿Conforme? De hacerlo mejor, de hacerlo peor. Otra cosa son otras cosas. Y además hay una idea que para mí es muy importante. Tú puedes llevar el caballo a beber, pero es el caballo el que bebe. ¿De acuerdo? Y creo que en estos casos, una de las cosas peores es la responsabilidad excesiva y las expectativas excesivas que asumimos cuando hablamos de comunicación. Voy a poner un ejemplo que creo que todos lo vais a situar de inmediato. Poneros en la noche electoral. Se han producido unas elecciones y unos partidos han ido mejor que otros. ¿De acuerdo? Y hay unas explicaciones. Y se les pregunta a los que han ido mal o a los que han ido peor por qué ha pasado lo que ha pasado. Y me vais a reconocer que en muchas ocasiones la explicación única suele ser: es que no lo hemos comunicado bien. ¿De acuerdo? Entonces, oiga, ¿no será que su mensaje no interesa? ¿No será que su trayectoria no es del todo buena? ¿No serán otras cosas? No, todo está bien. Lo que ha estado mal es el de la comunicación. El aspecto de la comunicación. Y además vamos a hacer un cambio y le vamos a echar la culpa al responsable de comunicación. ¿De acuerdo? Algo hay de esto en todas partes. Hay casi una especie de responsabilidad excesiva, casi una mentira, que es que en el fondo a la gente se le puede manipular. Y no lo hemos manipulado bien. ¿Conforme? Hay una falta de respeto enorme en esta expresión. Yo desde luego no creo en eso. Creo que las personas somos un misterio. Creo que la naturaleza humana no tiene arreglo, pero hay cosas que se pueden hacer que lo pueden dejar muchísimo mejor. Ahora bien, el tema es complejo. Entonces, acotemos eso. Vamos a hablar de comunicación en el seno de la empresa. Vale. No vamos a hablar, por tanto, de otras cosas. No voy a hablar, por tanto, de relación con el comité. No voy a hablar de relación con los sindicatos. Eso es otro tema. Y además diría que existe eso. Mejor, peor. Pero que
la gran ausencia, lo que realmente está llamando la atención, y por eso cada vez más y más interés en este tema, es la comunicación interior. No la podemos dejar en manos del comité. Tenemos que tomar un protagonismo. Tenemos que empezar a hablar directamente con la gente. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que tenemos ya unos precedentes. Se ha hecho de una manera. Y a veces por pura comodidad. Por pura comodidad. Esa es mi opinión. Y ahora realmente hay que retomar las cosas. Que quede claro que no estoy planteando en ningún momento quitarle no sé qué al comité o cambiar. No estoy hablando de nada de eso. Además, dados los precedentes, realmente cambiar esta situación sería extraordinariamente difícil. ¿De acuerdo? Lo que estoy planteando es, somos una organización, ¿cómo explicamos a la gente? ¿Cómo podríamos trabajar mejor para lo bueno y para lo malo? ¿Y cómo podríamos funcionar de arriba abajo? ¿Y cómo podríamos recoger de abajo arriba? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bien. Más cosas. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio para que sepamos en qué contexto nos movemos. Me gustaría que en el papel que tienen respondan a la siguiente consideración. Imaginemos, aquí hay 50 personas y la pregunta es, ¿tú en principio confías o desconfías de los demás? ¿Conforme? En principio, en términos generales, ¿de acuerdo? Por favor, me gustaría que contestarais. Sí, no. No voy a preguntar nada, por lo tanto, por favor, me parece que merece la pena que hagáis ese esfuerzo. Sí, no. Segunda pregunta. Si esta encuesta a 50 personas se efectuara, por ejemplo, en el País Vasco, ¿qué saldría? ¿Cuánta gente diría que en principio confía en los demás o que en principio no confía en los demás? Por favor, ¿lo podríais? Sí, pero más en genérico. En genérico, sí, es decir, tú confías en la gente o en principio desconfías de la gente. ¿Podríais contestar, por favor? Bien. Tercera pregunta. Ahora nos vamos a poner en tu empresa, en tu organización. ¿De acuerdo? Así a bote pronto. ¿Cuánta gente crees que confía en ti? Y cuando digo confía en ti, confía en la dirección, confía en, ¿de acuerdo? O desconfía de la dirección. Me vais a decir, esta es una pregunta compleja, merecería la pena y tal, pero lo he hecho para provocaros, porque me gustaría que en algún momento lo contestarais en el contexto de lo que voy a decir ahora. Ese dato sobre confianza o no confianza existe. Existe el Estudio Europeo de Valores, que se está haciendo cada 4 años, conforme, y tenemos ese dato. Y básicamente el resultado es el siguiente. De cada 3 personas, 2 dicen no confiar en los demás.
que de cada 3 personas hay 2 que por la mañana salen a la calle pensando por dónde me la van a meter. Y esa gente, alguna de ellas va a vuestra empresa. ¿Conforme? Y hay que comunicar con ella. ¿De acuerdo? ¿A dónde quiero llegar? Caray, una de las cosas para mí más importantes en estos talleres, en este trabajo que estamos haciendo con comunicación es: vamos a tranquilizarnos. El tema es complicado, el tema no es fácil. ¿De acuerdo? Es así, por favor. Expectativas estúpidas sobre que voy a darle la vuelta a las cosas en 1 minuto y cosas de estas no tienen ni pies ni cabeza. Usted no ha entendido nada, nada. ¿De acuerdo? Es así. Tenemos datos a nivel europeo. Yo diría que incluso en el País Vasco la media es 30% de gente que en principio confía. A nivel del Estado, las últimas que yo vi me parece que andaban por un 33%. Cosa que no me extraña absolutamente nada. Por tanto, comunicación interna. Primero lo estoy acotando. Segundo, lo estoy diciendo, este es el panorama que tenemos. Y tercero, por favor, este tema está unido a otro montón de cosas. Cuando hablamos de gestión de personas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de formación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de muchas cosas. Y es difícil acotarlo. Es difícil acotarlo. O sea, no decir, es que era esto, o es esto el responsable de... Bueno, perdón usted, estamos hablando de gestión de personas y estas cosas están unidas. Más, el tema de la transparencia. No sé qué os parecerá. Yo os voy a hablar como dicen los navarros, a calzón quitado, y yo voy a decir exactamente lo que pienso, y seguramente que algunas cosas voy errado, pero os voy a contar a partir de la experiencia que yo he tenido. Lo que no os voy a hablar es de manual, eso ya os puedo asegurar. La transparencia, hay que ser más transparente. Muy bien. La transparencia tiene ventajas e inconvenientes. Y lo que no podemos hacer es que estamos en un debate en el que los unos hablan de las ventajas de la transparencia y los otros de los inconvenientes de la transparencia. Perdón usted, hablamos todos al modo de los sombreros de Bono, es decir, que todos nos ponemos, ahora vamos de ventajas de la transparencia y ahora vamos de inconvenientes de la transparencia. Conforme, en ese contexto podemos hablar. Y creo que este debate no es un tema de blanco o negro, sino que tiene colores diferentes. La tendencia, cuando tú hablas con empresas que se han metido más en punta, evidentemente es hacia una mayor transparencia. Y una de las cosas que es un escenario también para entender cosas es el siguiente: es que estamos en una sociedad que exige más transparencia. Por lo tanto, las empresas tampoco, vamos a decir, van a estar aisladas de lo que supone un clima de opinión público más general. Ahora bien, eso no significa que cuando estamos hablando de más transparencia, uno tiene que terminar dando la cuenta de resultados en cada momento, aunque pueda haber empresas, como luego hablaré, que están haciendo unos ejercicios de transparencia sorprendentes. Es decir, una de las cosas que yo diría, tranquilidad,
¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no lo pensáis? Y cuando hablamos de transparencia, es ya no solamente hablar de la cuenta de resultados. En muchas ocasiones es, claro, tu propio know-how. Y hay muchas cosas que estamos hablando de transparencia. Y en este mundo tan competitivo realmente puede haber hasta cosas de que, cuidado, todo no lo puedo contar por razones obvias. Por ejemplo, esto sería también una pega, una dificultad. Ahora bien, yo diría que la tendencia sería hacia una mayor transparencia. Y diría una cosa interesante, al menos para mí, que he aprendido para mí, que es, por favor, no empecemos con modelos externos. Una de las cosas interesantes es cómo es mi casa, cómo es la trayectoria de mi casa, qué ha pasado. Y yo no puedo cambiar de la noche a la mañana este asunto. Entre otras razones porque si lo cambiamos, en lugar de confianza, vamos a generar en ocasiones desconfianza. ¿Qué les ha pasado a estos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo hacen? Antes nada y ahora todo. Algo raro hay aquí. A mí esta idea me parece prudente. Y además, hay que tener en cuenta que la falta de transparencia en muchas ocasiones ha tenido razones muy concretas en este país. Y unido a los valores muy concretos de este país, de una generación, de unos fundadores, etcétera, etcétera, etcétera. Me he preguntado qué perfil de gente estáis por aquí. Me he preguntado recursos humanos, gerentes. Pero claro, cuando estamos hablando de transparencia, alguien muy importante tiene que dar su opinión. Y esa opinión sería la de los propietarios. No sé cuántos propietarios hay aquí. ¿De acuerdo? Porque diría, me he encontrado con situaciones muchas en las que yo ya daría, yo haría más, iría a más. El problema es que... Y además, ese señor que me dice que no me pone más que pegas, la verdad es que no le ha ido tan mal. Por tanto, no tengo yo grandes razones para. Por tanto, esto es un tema que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, gerentes y sobre todo gente de recursos humanos, me vais a reconocer que os encontráis a veces en la mitad y que tenéis una sensación de pinza. ¿De acuerdo? Nada agradable, por cierto. Entonces, uno de los temas sería, cuidado, yo no voy a hacer nada, ¿hasta qué punto? Y unido a esto... Sí, no va a salir, espero que salga. A ver qué os parece esta idea, que a mí me resulta bastante gráfica. Imaginemos... Yo me imagino el tema de la comunicación como si fuera una apuesta. Y una pregunta buena sería, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Podríamos llegar a un acuerdo, no sé, en un equipo directivo sobre nuestra situación en términos de comunicación interna? ¿Qué significaría esto? Significaría hablar con tranquilidad de qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Y podemos llegar a la conclusión, nosotros estamos aquí, 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, estamos ahí. Y en lugar de empezar a flagelarnos, podríamos decir, oye, ¿por qué no lo dejamos un poquito mejor? ¿Por qué no intentamos subirlo a 5? Pero esta idea sería, si yo tengo aquí
esta piedra y la subo aquí, ¿por qué no hago algo para que tenga un aseguramiento? Haga lo que haga, que no tenga vuelta atrás. A mí esa idea me parece buena. No tanto correr, porque he estado en no sé qué seminario y he visto no sé qué cosas, etcétera, etcétera, y las implanto, sino, este es un tema delicado. Podemos hablar, podemos entre nosotros, a nivel dirección, podemos alcanzar algún tipo de acuerdo, de consenso, sobre cómo estamos, a propósito de qué podríamos hacer, y subir un poquitín, y asegurarlo, probar y asegurarlo. Lo mismo que hacemos con otro tipo de cosas a nivel de procesos. Esto es un proceso más. Y una de las cosas para mí más importantes es, ¿cuándo demonios vas a hacer la evaluación? Espera un poco. Porque una de las cosas llamativas es, la evaluación parece que la estamos haciendo constantemente. He tenido una charla, resulta que tal, me ha parecido que fulanito, que finalito, que no sé cuántos, yo creo que sí hemos explicado, pero no todos. Espera. Estamos hablando de lo que no sabemos. ¿Qué te crees? ¿Que porque tenía los ojos bajos no escuchaba? No tienes ni idea de lo que estás hablando. Podemos tomar la comunicación de una manera instrumental, como un instrumento más, y decimos, vamos a hacer cosas en este contexto. Y luego diré un tema importante para mí. ¿Y por qué no nos tomamos 6 meses? ¿Por qué no nos tomamos un año? Y hasta entonces no vamos a hacer evaluación. Y otra cuestión para mí interesante es, no se trata de medir la comunicación por sí misma. La comunicación es instrumental. El único balance finalmente es la cuenta de resultados. Y esto es, ¿vale o no vale para que finalmente la empresa esté más estable, más segura, más? Ese es el balance. Y el resto es instrumental. ¿Qué nos importa a nosotros que nos den el premio Nobel por la mejor comunicación interna? ¿Qué nos importa que tengamos unas experiencias estupendas para explicar delante de otras empresas? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si el tema es, ¿y eso qué? ¿Para qué? ¿Qué consiguió usted con todo eso? Nos van a medir por ahí, no nos van a medir de otra manera. Y algo me dice además, en muchas ocasiones, cuando expresamos nosotros, mira lo que hacemos en términos, estamos explicando o mostrando, mira qué técnica utilizamos, o qué panel utilizamos, o qué. Esos son cómo. Y los cómo no es el problema. El que tiene un qué, finalmente encuentra el cómo. Pero hay cosas básicas, iniciales, que hay que aclarar. Más. Yo diría, en lugar de hacer cosas nuevas, ¿por qué no mejoramos las que ya tenemos? ¿O es que no hay comunicación en un equipo directivo? ¿Y no hay reuniones de equipo directivo? ¿Las podíamos dejar mejor? ¿O es que en este momento nosotros no hacemos, no sé, algún tipo de comunicación descendente? ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¿Lo podríamos dejar mejor? ¿O es que acaso no hacemos
asambleas en algún momento determinado, aunque solo sea en Navidades para hacer, no sé, unos pinchos la víspera, pero seguro que reunimos a la gente de vez en cuando. Lo podríamos mejorar en términos de comunicación. Seguro que hacemos encuestas por razones que todos conocemos y que nada tienen que ver a veces con la propia comunicación. Las podríamos mejorar. Nos podríamos dejar mejor el tema de equipos. Entonces, ¿qué diría yo? En lugar de hacer cosas raras, extrañas, podríamos hacer casi seguir manteniendo lo que es la identidad de la casa, conforme. Nosotros aquí lo hacemos de esta manera, pero eso sí, lo dejamos mejor. Funciona. Funciona. Y finalmente, en este primer apartado, que tengo que tocar otra cosa, a mí me parece que detrás está el siguiente debate. Asumir que te toca comunicar. A ver qué os parece este esquema, que a muchos, a mí me da mucho juego en muchas partes. Cuando hacemos comunicar, me toca, no me toca, me gusta, no me gusta. Esas son las 4 posibilidades que nos vamos a encontrar. Os aseguro que este esquema da bastante juego. Evidentemente nos podemos encontrar con 4 escenarios. Hay un escenario que, no sé, ni me toca comunicar, ni me gusta comunicar. Puede ocurrir, te puede pasar, ¿de acuerdo? Porque tal vez trabajas en un mundo tan aislado, tan en tu propia urna, que realmente no. A mí me extraña, porque con alguien hablas, con otros, con quien sea, conforme. Pero puede ocurrir. Vale. Escenario 4. Este escenario me toca comunicar y además me gusta. Yo diría fenomenal. Pero no porque te gusta lo que te toca, sabes hacerlo. Me gusta el fútbol. Y ahora resulta que, fíjate, entrenador. ¿Conforme? Pero la siguiente cuestión es, ¿sabes entrenar? Ahí hay un plus, hay algo de valor añadido, hay otra serie de cosas. No, si con que te guste, no por ello sabes. Aunque evidentemente me vais a reconocer que una persona que le gusta lo que le toca, se va a encontrar en un escenario mucho más agradable para poder hacer cosas. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero eso no significa que lo sepas. Evidentemente estos son situaciones, no voy a decir excepcionales, pero lo más normal son otras. Que lo que me toca no me gusta. Me toca comunicar, pero no me gusta nada. Bien, yo diría una cosa. Tampoco tenemos un montón de tiempo, pero hay un ejercicio que a mí siempre me ha venido bien y lo hemos hecho muchas veces en muchos talleres, y es
por favor, elige algo, identifica algo de lo que tú realmente estás orgulloso en tu vida. ¿Conforme? Algo que puedas decir, caray, estuve a altura de las circunstancias. Ahí estuve bien. ¿Conforme? Como tenemos un minuto, me gustaría que lo pensarais, por favor. Echas la vista para atrás y dices, ¿qué momentos estuve yo bien? Estuve a la altura. Estoy orgulloso, estoy orgullosa de lo que hice. Contestéis solo en este momento, os aseguro que es una pregunta interesantísima. Os va a pasar lo siguiente, que tal vez, y después de haber hecho tantos talleres, os puedo decir que mayoritariamente os vais a encontrar con un momento en la vida en la que, a pesar de que lo que no os gustaba nada, hicisteis lo que tocaba. Y hoy es el día en que estáis diciendo, yo ahí estuve bien. Hice lo que me tocaba. Si aquel momento me hubieran dicho que podía escaparme, me hubiera escapado inmediatamente. Pero hoy es el día en que, caray, estuve bien. Es más, diríais, me ha venido hasta bien. Porque de ahí me vino no sé qué, y no sé qué, y no sé cuántos. Y aprendí, y cambié, y vi de otra manera las cosas. Siempre me acuerdo, estaba en un taller una vez, y había uno que me estaba mirando así, con cara de hostil. ¿Qué cosas dice este? Y cuando solté este ejemplo, vi que le cambiaba la cara. Estaba en Pamplona y le digo, algo ha pasado. Y digo, ¿podrías explicarnos? Sí. Y me acuerdo que dijo, hubo un día en que la fábrica de la familia ardió. Y aquel día fue terrible. Hoy considero que es el día más feliz de mi vida. Evidentemente supuso un cambio para el terrible, se metió en otro tipo de cosas, les obligó a cambiar, conforme, pero hay cosas que dices, caray, no hubiera pensado que esto me podía haber dado juego. Aún le quiero mirar, que tal vez el tema de comunicación, con un tema de apoyo y un tema de ayuda, puede ser un tema para aprender y para descubrir cosas interesantes y cosas nuevas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando hablamos de comunicación, no es que sea una comunicación en la empresa de un tipo, o en la pareja de otro, o con los amigos de otro. No es amigo, es comunicación. Y de repente es un mundo que puede empezar a sacar los provechos más insospechados. Yo diría, por tanto, haz lo que te toca, aunque en principio no te guste. Y ahora tenemos, lo digo eso para que tengamos referencia para decir, ¿te acuerdas de lo que te ocurrió con aquello? También podría pasar tal vez con esto. ¿Conforme? Estoy en este. Yo sé lo que me gusta, pero no me toca. Sé lo que quiero, sé lo que me gusta y no me toca. Vale. Me vais a reconocer una cosa, que no basta con decir yo voy a hacer lo que me gusta. No. La pregunta es, ¿qué me toca hacer hoy para poder hacer mañana lo que realmente me gusta? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a este mantra que os aseguro que funciona, en principio. Haz lo que te toca.
te guste o no. Funciona. Y en términos con el tema de comunicación me parece fundamental. Lo siento, no me empieces con gaitas. Vamos a apoyar, vamos a ayudar. ¿Cómo lo podemos hacer? Esa es otra cuestión, ¿de acuerdo? Pero te ha tocado, forma parte de tu trabajo. Forma parte de tu trabajo. Conforme. Y esto significa que tienes que, como mejorar, forma parte de tu trabajo, comunicar. Ya veremos cómo lo hacemos, pero eso forma parte. Esta es una dificultad, muchas veces, que nos puede pasar a nivel de equipo directivo, pero me vais a reconocer con mandos intermedios, en los cuales dicen que yo soy técnico, a mí déjame de tonterías, y yo sé de lo que sé, y no sé cuántos y no sé qué. Conforme, puede pasar, es un tema delicado. Te toca, lo siento, coma, te toca. Si os parece, esto podría ser casi como, no sé, me ha parecido que podría ser, hablando con Marta un poco, estaba diciendo, pues podríamos hacer un marco de cosas casi introductorias, ¿de acuerdo?, sobre el tema de comunicación. Esto sería un bloque y sería un tema para